Vamos con Manuel Somoza y Juan Musi, que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para esta semana que comienza. Néstor, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes que nos ven aquí los domingos en Mercados en Perspectiva. Hoy en la noche, Juan Musi. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Igualmente. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de lo más relevante en los temas económicos financieros de México y el mundo. Y voy a empezar con México. Hubo noticias importantes. Salieron los datos económicos del mes de octubre, donde se ve una fortaleza del consumo, incremento de cerca del 7% en las ventas al menudeo, 11% en los grandes almacenes, 8% mismas tiendas. Esto es lo que ha estado impulsando a la economía mexicana durante el 2015, o fue lo que la impulsó en el 2015, lo cual se ratifica el viernes con un crecimiento en el último trimestre del 2,5% para tener un preliminar de cierre enero-diciembre también en el mismo número. La economía mexicana creció 2,5%. Esta cifra se va a revisar y la definitiva nos la darán a conocer el 23 de febrero. En Estados Unidos, ¿qué tenemos? Bueno, pues habló la Reserva Federal, no hizo ningún cambio evidentemente en su política de tasa de interés, dijo que la economía norteamericana estaba fuerte en el empleo, fuerte en el sector inmobiliario, sin embargo, que el crecimiento de otros sectores se veía débil, lo cual se confirma el viernes que sale su crecimiento en el cuarto trimestre en 0,7, después de que en el tercer trimestre habían crecido 2,2, y el total de la economía en Estados Unidos creció un poquito menos que la mexicana, al 2,4%. Finalmente, estas son buenas noticias porque es una economía la más importante del mundo que se viene manejando con una dinámica adecuada. ¿Qué más tuvimos? Bueno, el Banco de Japón sorprendió poniéndole una tasa negativa a los intereses del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los bancos comerciales, cuando les sobra dinero, lo depositan en el Banco Central de Japón, y en lugar de darles un premio a través de una tasa de interés, los castiga y los bancos le tienen que pagar un 0,10% de penalización por tener depósitos. Esta medida se utiliza para que los bancos se dediquen a prestar y no simplemente a guardar el dinero de los clientes. Esto se tomó muy bien en todos los mercados del mundo, las bolsas se animaron y, en fin, tuvimos una semana también muy razonable para los mercados, porque la mejor noticia fue que el petróleo anduvo estabilizado sobre los niveles de $32.50 a $33 el barril. La razón del alza: conversaciones entre Rusia, que no es miembro de la OPEP, y Arabia Saudita, que es el líder de la OPEP, para ver si logran tener un entendimiento sobre hacer algunos recortes. Rusia dice que sí entra a esta operación siempre y cuando todos pongan de su parte. Vamos a ver qué pasa, no podemos cantar victoria, luego estos acuerdos se caen del plato a la boca, se cae la sopa, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto la semana fue buena para los mercados y fue buena para el crecimiento de las economías mundiales. Eso es lo que vimos, y ahora Juan nos va a platicar qué es lo que tenemos para la semana entrante, que va a estar bastante interesante. Por Juan, supuesto. ¿qué tenemos en la agenda? Además, interesante lo que comentas de la política monetaria en Japón, porque prácticamente hoy que todo el mundo habla de una Reserva Federal que piensa en subir tasas y que, por cierto, pues no va a subir al ritmo que habíamos pensado. Inicialmente pensábamos que podía subir hasta 1 punto en el año, ya incluso se habla de que solamente suba o 0,25 o 0,50 puntos. Con esta acción de política monetaria de Japón, pues incluso se pone sobre la mesa el que la Reserva, es una hipótesis, ¿no? Pudiera incluso no mover las tasas en todo el año, ¿no? Es una política monetaria contraria a lo que haría el mundo este año. Bueno, ¿no? Europa y Japón van en sentido contrario de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos ya salió de su expansión monetaria, Europa y Japón están en plena expansión monetaria. Buscando como de lugar las tasas salir. de interés en Europa y en Japón tienen que seguir cayendo, lógicamente. En cambio, en Estados Unidos van hacia arriba. Esto es bueno porque de alguna manera se concilia la liquidez internacional. Lo que va a provocar, como ya fue en Japón, es la devaluación del yen. El yen cotizaba
el jueves a 118, el viernes cerró en 121 yens por dólar, ¿no? Sí. Y lo mismo le va a suceder al euro, que está en niveles de 1.09 contra Así es, que podría ser $1.09 por euro, ¿no? Sin ningún problema. Importante, te decía, este tema porque también tenemos la semana entrante, concretamente el jueves, la decisión de política monetaria de Banco de México. Ahora le toca el turno a Banjico. Pensamos que evidentemente no va a hacer nada. La Reserva Federal no hizo nada, no movió la tasa. En su comunicado simplemente habló de una disminución en el ritmo de la economía norteamericana. En el caso de México, pensamos que no va a hacer nada, pero está abierta la posibilidad de que pudiera por ahí subir un cuartito de punto. Con lo que comentas de los precios del petróleo, vimos una apreciación de casi 60 centavos en la semana para cerrar sobre niveles de 18.18, después de haber estado casi en 18.70. Y también fíjate qué rápido se pasa el mes. Ya esta semana, el viernes concretamente, vamos a volver a tener dato de empleo en Estados Unidos, el dato de la creación de fuentes de trabajo, y bueno, pues se vuelve a esperar una cifra superior a los 200,000 empleos. ¿Cómo interpretará el mercado una cifra muy por debajo o muy por arriba? Pues tendrá que ver mucho con las acciones que pueda hacer hacia adelante la Reserva Federal. Es lo más destacado en la semana, Manuel. Pues muy bien, yo creo que va a ser bien interesante, hay que ver cómo viene el empleo, y también va a ser determinante ver si el petróleo logra mantenerse en esos niveles de 33,5 dólares por barril. Ojalá y sea así. Pero bueno, nos veremos aquí el próximo domingo en Mercados en Perspectiva y todos los días en Milenio Televisión. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pero Manuel, buenas gracias. noches a ustedes y gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, Manuel. Juan.